tema. Tiene 7 mensajes muy especiales para nosotros, como dicen los teólogos de ahora. Si lo vemos desde la teología del espejo, dicen que refleja para nosotros. Y si lo vemos desde la teología de lo que es una ventana, ¿qué es lo que podemos ver nosotros a través de esto? Pero este será un sermón narrativo. Quizá algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es esto de sermón narrativo? Bueno, es un sermón que presenta un aspecto del mensaje de una porción de la escritura por medio de una o de más historias que aparecen en la escritura, en los 4 evangelios. Hay varios tipos de sermones para que usted tenga una idea del por qué le digo que este es un sermón narrativo. Hay sermones textuales, hay sermones expositivos, hay sermones temáticos, hay sermones biográficos, y como este que vamos a llevar el día de hoy es un sermón narrativo. No hay manera de concentrarnos en un solo pasaje porque la escena es muy amplia y no todos los evangelios, no todos los 4 evangelistas lograron captar toda la idea, sino que cada uno plasmó en sus documentos lo que recordó en ese momento que escribía. No quiere decir que lo que no escribieron ellos no lo vivieron, sino que no alcanzó en sus mentes en el momento de escribir decir todo. Por eso hoy quiero llevarlos a un sermón narrativo. Para esto, hermanos, es muy necesario que nos traslademos desde aquí hasta lo que se llama, y que ya lo leímos, lo que es el monte del Gólgota o el monte de la calavera. Todavía usted cuando llega a Jerusalén y va de Jerusalén a Belén, está ese monte que se llama el monte de la calavera. Usted lo va a ver ahí. Y entonces ahí está todavía la historia, nos dice que ahí se vivió ese momento. Pero es necesario que hagamos un traslado muy personal y lo vayamos analizando despacio. Este día, que fue un día viernes del año 30 de nuestra era, un día 7 de abril, fue una tarea muy desgastante y muy difícil para el Señor Jesucristo, lo que nosotros le llamamos el viernes de crucifixión. Todo comenzó como a la 1:45 de la madrugada, cuando el Señor se fue a las afueras de Jerusalén, a lo que es el jardín que le llamamos nosotros jardín de Getsemaní, donde Jesús lloró y donde tuvo la presencia de ángeles que le cuidaban, pero que no era conveniente que esto se pasara así nada más, sino que era necesario que Él experimentara el desgaste físico, espiritual y moral de todos nosotros. Cuando nosotros hablamos de Jesús o de Jesucristo, hermano, no estamos hablando de religión. Estamos hablando de una relación personal que cada uno de nosotros como seres humanos debemos tener con Dios. Nosotros los mortales, los terrícolas, hemos hecho de la religión o hemos hecho de Jesús una simple religión que solo es basura. Y bien decía el gran filósofo alemán Federico Nietzsche que la religión es el opio de los pueblos, es la vergüenza de la sociedad. Por eso cuando usted dice yo tengo mi religión, eso es basura. No, lo más importante es tener una relación personal con Dios a través de la única persona que nos fue dada autoridad, que es el Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, solo en Él. Pero este día, viernes, hermanos, fue un día muy desgastante y fue un día muy difícil para el Señor Jesucristo. Para esto, hermanos,
es necesario que nosotros podamos visualizar que esto de lo que vamos a hablar no es una teología más, sino que estas 7 palabras de las que vamos a hablar provoquen en nosotros una transformación, de tal manera, hermanos, que esta transformación restaure nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de analizar nuestro futuro. Para poder de esta manera ser cambiados, para poder de esta manera también, mis hermanos, ser transformados en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo pronunció estas 7 palabras que cambiaron el destino de toda la humanidad. Desde el Génesis, que es el origen de todas las cosas, hasta nuestros días y hasta la eternidad. Cuando decimos desde el Génesis, hermano, es correcto lo que dicen los científicos, porque mire, del capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis, ahí nos habla de lo que es el absoluto poder de Dios. En el principio creó Dios los cielos. De ese versículo al siguiente pasaron millones de años, millones. Por eso los científicos dicen que la Tierra tiene millones de años. Y los días que aparecen ahí no son como nosotros lo creemos. Algunos sugieren que son generaciones, que son de un día a otro, son 40 años o 400 años o 4000 años. Nuestra mente finita nunca alcanzará a dimensionar todo eso, pero sobre Jesús estaba ahora el destino de toda la humanidad, de este planeta Tierra. No del universo, no, solo exclusivamente de este planeta Tierra. Ahora, cuando uno analiza para llegar y aterrizar a este día viernes, hermanos, que les dije que fue el día 7 de abril, de acuerdo a la historia, y que comenzó esto, hermanos, de una manera muy, muy especial. Uno analiza y dice, bueno, pero si el Señor Jesucristo siempre hizo lo bueno, ustedes lo han leído en los evangelios y lo hemos tratado, sanó a los enfermos. ¿Qué más hizo el Señor? Libertó a los cautivos. ¿Qué más hizo? Resucitó a muertos como Lázaro, como la hija de Jairo y otros más. El Señor restauró a muchos hombres pecadores como Mateo, que era un cobrador de impuestos, era un jefe de hacienda en su momento. Rescató a Pedro, a Juan, de donde andaban en una empresa de fracaso, porque era mucho el cobro de impuestos de manos del Imperio Romano, los tenían subyugados. Y el Señor los llama y los saca de su modelo de vida y los integra, restauró a muchos pecadores. Y cuando nosotros analizamos esto, Él ha estado activo, cambiando desde la vida de muchas personas desde hace ya miles de años, como lo ha hecho con nosotros en este tiempo también. Hay un pasaje de la Escritura que quisiera tomar con ustedes y quiero que vaya al Evangelio de San Juan, ahí está enseguida. No cierre su Biblia porque vamos a hacerlo así, de esta manera, que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se refiere a los judíos. San Juan 1, versículo 11 y 12. Si lo tiene ahí su Biblia, léalo conmigo. Dice: a lo suyo. San Juan 1:11, perdón. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo, ayúdeme. A lo suyo vino y los suyos ¿qué? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Fíjese, Él vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Él no vino exclusivamente a los judíos. Eso es mentira. Él vino a salvar al mundo. Y los judíos, que eran los que tenían ya el archivo personal de que Él vendría y restauraría y que sería el Mesías, ellos no lo recibieron, no creyeron en Él, no le pudieron entender. Pudiéramos decir que les faltó discernimiento.
A los judíos de ese tiempo, como los de ahora, les faltó sabiduría, les faltó humildad, les faltó sensibilidad. Por eso Juan lo escribe: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y hace un paréntesis enorme, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta actitud del pueblo de Israel de rechazarle nos abrió a nosotros, hermanos, los gentiles, la gloriosa oportunidad de que ahora seamos salvos por gracia. La salvación es para todos, hermano, para todos. El pueblo de Israel no solo no le recibieron, no solo no lo reconocieron como su Mesías, como su rey, es más, sino que lo negaron. ¿Por qué lo negaron? Porque iba en contra de su estado de vida, iba en contra de sus intereses mundanos, iba en contra de todo lo que estaban haciendo, de engañando y engañándose, iba en contra de sus falsedades religiosas. Y finalmente los judíos, hablo del Sanedrín, hablo de ese pueblo exclusivo que él tenía en sus manos el dominio, lo condenaron finalmente a muerte, como ya lo leímos. Ellos, las autoridades religiosas, hermanos, como son los fariseos, saduceos, herodianos, todo el Sanedrín, fueron los que finalmente sentenciaron a muerte a Jesús. Y eso es lo que se predica. De esta manera también los principales sacerdotes, dice, escarneciéndole conjuntamente con los escribas y los fariseos y los ancianos. Vea usted lo que decían ahí en Mateo, para que no se le olvide jamás esto, lo que dice Mateo 27, verso 41. De esta manera también los principales sacerdotes con los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en él, creeremos en él. Confió en Dios, líbrelo si lo quiere, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. De esta manera, fíjese, aún los que conocían todo lo que estaba por venir, se estaban burlando de él, se estaban pues avergonzando de él. Y esto es algo increíble, hermanos, que conociendo a Dios no le adoraron como a Dios. El Señor Jesús llegó al lugar del Gólgota, como nos lo profetizó el profeta Isaías, y lo escribió en el capítulo 53 del profeta Isaías, que ese santo llevaría nuestros pecados, que ese santo llevaría nuestros dolores, que ese hombre llevaría también, sería azotado y sería herido y sería abatido por causa nuestra, que él sería herido también por nuestras rebeliones y que el castigo de nuestra paz sería sobre él. Y dice Isaías: y por su llaga nosotros seríamos. Y dice Isaías 53: y como cordero, dice, fue llevado ¿a dónde? Pero todo esto, mis hermanos, nos debe quedar bien claro a nosotros. Fue un acto voluntario, solo por amor a nosotros simples mortales. Todo lo hizo voluntariamente. El monte del Gólgota, o el monte de la calavera, como se le conoce también, ese día viernes estaba lleno de mucha gente, hermanos. Dicen los escritores que fueron notarios y testigos oculares de este acontecimiento. Estaba lleno de mucha gente. Había multitudes que habían venido a ver este cuadro tan aterrador y tanto odio que había en el corazón de aquellos hacia una persona que era noble, que era buena,
Y que aún los hombres de la autoridad como Poncio Pilato, como Herodes, decían: es que no hallamos ningún mal en él. Herodes dijo: mire, yo mejor mándenselo a Poncio allá, que él se encargue, que él haga lo que tenga que hacer. Yo no encuentro error alguno en él como para condenarlo. Y Poncio también se lavó las manos, dijo: yo no hallo, yo voy a liberarlo, a las 10 de la mañana lo voy a liberar. Pero la gente comenzó a gritar: Barrabás, 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 queremos cambio. Y Jesús fue el único de los romanos que los romanos crucificaron con clavos. Generalmente, hermanos, no los clavaban, solo los amarraban y los golpeaban, los latigaban, los humillaban, los maltrataban, pero no los clavaban. Solo Jesús fue crucificado, es el único, según la historia. Pero era el cumplimiento de la profecía. Vaya conmigo al verso 39, por favor, si es tan amable. Y mire lo que dice: que todos los que ahí pasaban, ¿qué hacían? Le injuriaban, ¿y qué más? Y meneaban la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mire, hermanos, esto nos habla de que era tan terrible la ignorancia de todos estos estudiosos de la ley y de los profetas, que sin lugar a duda estaban cegados por su ignorancia. Es increíble que no les convenció la resurrección de Lázaro, no les convenció que dio vista a los ciegos, no les convenció que sanara a los leprosos, no les convenció que sanara que liberara a los endemoniados, no les convenció que transformara el agua en vino, no les convenció, hermanos, que transformara a la vida de miles de personas en aquel tiempo. No les convenció que alimentó a los más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Ahora se burlaban de él y le pedían que bajara de la cruz para que creyeran en él. Era una cosa espantosa, hermanos, esto que estamos viendo aquí. No fue suficiente el haberle golpeado. Su cuerpo, su rostro quedó irreconocible, aunque Jesús era un hombre corpulento, sino que ellos, hermanos, se arrojaron sobre él. Jesús, como les decía, no era una persona cualquiera, de acuerdo a los datos que ahora están saliendo, como por ejemplo, hablan de esto de Jesús. Jesús medía 1,81. ¿Y usted cuánto mide? Fíjese, usted está más alto que Jesús. No llena, tiene que bajar. Medía 1,81. Era corpulento, era fuerte, era carpintero, tenía la fuerza de un hombre de campo, era constructor. A eso se dedicaba su papá, José. Y él se quedó a cargo de la familia desde los 16 años. Cuando murió José, el esposo de María, Jesús tenía 16 años. Y él, como el mayor, el primogénito de la familia, tenía que hacerse cargo de la familia. Él era el responsable de María y de sus hermanos, que quedaron muy chiquitos. La menor de ellas se llamó Ruth, la más pequeña, y nació enferma con una enfermedad incurable, que el Señor la sanó cuando sanó a aquel Bartimeo el ciego, donde el Señor sanó más de 686 personas solo con su palabra, en el aroma de la fe, que es la que produce milagros en nosotros. Pero hermanos, a pesar de que él era un hombre bueno, noble, no se detuvieron. Por eso estas 7 palabras, que son las palabras más bellas y extraordinarias que cambiaron el destino de toda la humanidad, en donde el Señor, estando aún en esa condición de sufrimiento, hermanos, no abrió su boca para condenar, no abrió su boca para maldecir, no abrió su boca para renegar y no abrió su boca para vociferar.
Todo este proceso se inició a la 1:15 de ese día, ahí en el jardín de Getsemaní. El Señor Jesús oró. El Señor Jesús le dijo al Señor: Padre, he venido a cumplir y hacer tu voluntad. No obstante, esta copa es muy amarga, pero la beberé si ese es tu deseo. Y lo más triste es que fue y encontró a sus discípulos. ¿Cómo los encontró? Durmiendo. Y les dijo: Padre, ¿ves a estos discípulos dormidos? Extiende sobre ellos tu misericordia. Mira su espíritu. Está presto, pero su carne es débil. Y le dice en esa oración: Padre mío, si esta copa no se puede evitar, la beberé, para que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando nos llegamos a este evento, hermanos, todo fue un proceso. Los soldados que fueron a apresarle fueron 30 soldados romanos y 40 policías de los levitas enviados por el Sanedrín. Fueron los que apresaron a Jesús como a las 2:30 de la mañana. Después fue llevado a la residencia de Caifás. Posteriormente fue llevado al Sanedrín, donde fue censurado, amenazado por sus enseñanzas, y después de tantos gritos e insultos, la gente pedía que lo crucificaran. Y dice la historia que como a las 6:30 de la mañana comenzaron a golpearle de manera violenta y a gritarle: Belcebú, eres enviado por Belcebú. Dicen los historiadores que le escupían, recibía golpes en su rostro, en su oído, en su boca, en sus riñones y estómago, y empezó a sangrar fuerte por su boca, por su nariz, de tal manera que aquel cuadro era espantoso. Y siguieron así golpeándole por más de 1 hora. Cuando él comparece ante Poncio Pilato y ante Herodes, era tanto el desgarre y el golpe que había recibido, hermanos, que ellos no encontraron la razón para golpear a un hombre que solamente el bien había hecho. Pero una cosa debemos nosotros de tener en nuestra mente: él enmudeció y no abrió su boca. ¿Se acuerdan ustedes de la escena en el jardín que dice uno de los evangelistas que Pedro sacó la espada y enfrentó a aquel ejército que venía contra él? Ellos estaban armados, los discípulos, pero Jesús lo guardó y le dijo: no, es necesario hacer la voluntad de mi Padre. Pero hay 7 palabras, hermanos, que quiero llevarlos y de esta manera concluir esta pequeña plática. La primera palabra está en Lucas 23:34. Lucas 23:34. Si lo tiene, ahí encuentra usted la primera palabra. ¿Lo tiene? Y Jesús, ¿qué decía? La primera palabra, ¿qué decía? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él fue condenado por crímenes que no cometió, por blasfemias o palabras que él jamás dijo. Es mentira. Pero fue grande el amor de Cristo. Fue tan grande, hermanos, que no solo perdonó a sus verdugos, sino que clamó a su Padre pidiendo perdón por aquellos que lo injuriaban y lo maldecían. Esto nos habla del gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Él puso en práctica en la cruz lo que había enseñado a sus discípulos. ¿Oíste que fue dicho que amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Y el Señor dijo: amarás a tus enemigos y los perdonarás. El gran maestro Jesús está aplicando precisamente la teología del perdón, la cátedra del perdón. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esta primer palabra para nosotros, hermanos? ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, es muy sencillo. La primera enseñanza que podemos obtener de esta primera palabra de Jesús es para nosotros, hermano, que si te han hecho mucho daño y si te han lastimado injustamente, es necesario que hoy podamos perdonar. No, hermano, es que yo no puedo perdonar eso.
entonces no has entendido el amor de Dios. Es que entonces no hemos entendido el amor de Dios. La enseñanza que obtenemos de esta primera palabra es que no permitas que el rencor rompa tu comunión con Dios. No permitas que el rencor te traiga amargura. Perdona, perdona, hermano, hermana, al hombre, perdona, hermana, al hombre que te abandonó. Perdónalo. Perdona, hermano, a la mujer que te traicionó. Perdónalo. Perdonen, hijos, a esos padres que se fueron y te dejaron solo con tus tíos o con tus abuelos. Perdona, hermano, a ese hermano, a ese hombre o a esa mujer que te abandonó con tus hijos para criarlos solo. Perdónalo, hermana. Perdona para que también Dios te pueda perdonar. De eso se trata, del perdón, de ir más allá. Tal vez pasaste por un desengaño. Tal vez hemos pasado por situaciones donde nos han lastimado y el Señor dice: perdónales, perdónales. Que el rencor no te separe de la comunión con Dios. Tenemos que perdonar. Padre, perdónanos, así como también nosotros que tenemos que perdonar para que también Dios nos pueda perdonar. Nos dice también la escritura que Poncio Pilato, hermanos, ordenó hacer un letrero para que fuese puesto sobre su cabeza en aquel madero, y fue escrito en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en latín. Vaya conmigo, San Juan 19:19. Eso es muy importante, hermanos. La primera palabra, perdónales porque no saben lo que hacen, nos enseña que nosotros debemos perdonar. Debemos perdonar. Es difícil, sí, pero no es imposible. Esa es la enseñanza de Jesús. Por eso les digo, no debe ser un viernes más, sino que la enseñanza de Jesús es algo práctico. Si Él pudo perdonar a los que lo estaban ofendiendo, lastimando, Él también nos enseña a nosotros que debemos hacer lo mismo. San Juan 19:19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz que decía, ¿qué decía? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ellos lo reconocieron, increíble que los gentiles lo reconocieron como el Rey de los judíos, pero ellos, hermanos, que tenían el conocimiento de la profecía, no lo reconocieron. La segunda palabra la encontramos en Lucas 23:39 al 43. Estando Jesús en la cruz del Calvario, dicen que brotó, hermanos, una luz en el corazón de este malhechor y exclamó de lo más profundo de su corazón: perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Y ahí viene la segunda palabra, y el Señor en esta segunda palabra le dice: de cierto, ahí Lucas 23:39 al 43, ahí viene la palabra cuando dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Miren, hermanos, esta bella fotografía nos enseña que nunca es tarde para volvernos a Dios con un corazón contrito y humillado. Nunca es tarde. Que no importa la condición en que estemos o lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando. Eso es lo que nos enseña, que nunca es tarde. Que aún en los momentos, en los últimos momentos de nuestra vida, si nos queda un destello de arrepentimiento, que debemos clamar a Dios con todo nuestro corazón. Y si lo hacemos así, hermanos, debemos estar seguros de que Él nos escuchará, y lo otro, Él nos perdonará. En este momento histórico, el Señor Jesucristo mostró su divinidad
pues solo Dios puede llevar a los hombres al paraíso. Jesús le está diciendo a este hombre pecador: no temas, yo soy tu Dios. No temas, yo tengo el poder para perdonarte y llevarte al paraíso. Esto es algo increíble, hermanos, algo increíble, porque el Señor Jesús, fíjese, dejó a un lado todo su sufrimiento. El Señor Jesús dejó a un lado todo ese dolor que sentía. Esa película que ven ahora ustedes, ¿cómo se llama esta última de este hombre? La Pasión. Eso, hermanos, no es comparado con lo que Jesús sufrió. No es comparado. Isaías da una descripción y creo que de ahí se basó este escritor de esta película de Hollywood. Bueno, no es ni de Hollywood, por eso lo corrieron ya de Hollywood. Y al actor que lleva las mismas siglas de JC, de Jesucristo, también lo corrieron de Hollywood. Todo se maneja en un sistema y el sistema de aquí lo maneja, ya saben ustedes quién, el innombrable. Pero fue tremendo, su cuerpo totalmente deshecho, su espalda totalmente golpeada, 40 latigazos menos uno, como era la costumbre romana. Y no una vez, fueron 3 veces lo que lo azotaron. En las puntas de estos latigazos había huesos de humanos que cuando llegaban al cuerpo se clavaban, hermanos, y cuando lo estiraban se traían pedazos de carne. Esta muerte de Jesús fue algo tremendo, pues Él hizo a un lado todo el dolor, todo el sufrimiento. Hizo a un lado todo ese sufrimiento que el Señor tenía, con el único propósito de ayudar al ladrón, al asesino, al peor de todos los que estaban ahí, pero que estaba arrepentido y que estaba gritando auxilio. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Aunque el Señor estaba sufriendo, como les dije, terribles dolores, porque todo el pecado de la humanidad, hermanos, estaba sobre Él, porque en ese momento sobre los lomos de nuestro Señor Jesucristo estaba el destino de toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. La corona de espinas sobre su cabeza, los golpes, los insultos, los azotes en todo su cuerpo. Todo su ser le dolía, sin lugar a duda, pero tuvo tiempo para pensar en ese hombre arrepentido. Tuvo tiempo para pensar y atender el clamor de aquel hombre que estaba arrepentido en su corazón. Ahora, ¿qué enseñanza viene para nosotros? Miren, hermanos, esto nos enseña que debemos dejar a un lado nuestras necesidades, que debemos dejar a un lado nuestras angustias y que debemos extender nuestras manos para servir al prójimo, sea cual sea su triste situación moral o espiritual. Este es el legado que Jesús nos dejó a nosotros como hijos de Dios. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo por el necesitado? ¿Qué estamos haciendo por aquellos que sufren? A veces nos parecen un estorbo. A veces nos parecen, hermanos, que son una incomodidad de la calle. Pero ¿qué estamos haciendo por nuestro prójimo? Cuando todo esto acontecía, el cielo se oscureció. Hubo un estremecimiento. Pero a pesar de las circunstancias difíciles, el Señor Jesucristo extendió su amor, su misericordia, para decirle a aquel hombre: a ti te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él reconoció. Él dijo: tú y yo, le dijo al otro compañero, compañeros de parranda, hicimos muchas atrocidades, matamos, robamos, engañamos, y estamos aquí porque hicimos todo esto malo. Pero este hombre, fíjese el reconocimiento, este hombre, ¿qué hizo? Nada. Y sin embargo, mira, ni una palabra mala, ninguna queja, porque Isaías dice: como cordero fue llevado al matadero.
Ellos habían andado juntos, los ladrones, habían sido compañeros de crimen, de maldad. Y se enoja con su compañero y le dice: ¿no temes tú a Dios estando en esta condición? Nosotros, a la verdad, estamos aquí recibiendo lo que merecemos, pero ningún mal ha hecho. Esto nos habla, hermanos, de cómo en los momentos difíciles de nuestra vida, como que una luz de esperanza brotó en la mente de este malhechor, y algo iluminó su negro corazón, y era nada menos que la luz del gran amor de Dios. Y muy arrepentido le dijo al Señor: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta fue inmediata: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pasamos a la siguiente palabra, la tercera palabra de Jesús. Cuando Jesús está en la cruz, encontró nada menos a su madre y la hermana de su madre, es decir, su tía, la tía de Jesús, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena estaban ahí frente al Señor Jesucristo en aquel momento tan terrible para ellas y para todos los seguidores de Jesús. Ahí estaba también contemplándolo, hermanos, en aquel cuadro, Juan el apóstol. Y en medio de aquel cuadro tan espantoso, el Señor Jesucristo pronuncia lo que se le ha llamado la tercera palabra: mujer, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre. Ahí en medio de esa situación el Señor pronuncia esta palabra. Y cuando le dice he ahí tu madre, se refiere precisamente a Juan. De los 12 que él había acercado a él, solo uno estaba con él en este momento de dolor. Ahí estaba en ese momento de angustia. Es decir, hermanos, que a pesar del sufrimiento tan terrible que Jesús está viviendo, hay algo que nosotros podemos aprender: jamás se olvidó de su madre, ni siquiera en la cruz. ¿Qué podemos aprender nosotros aquí? Bueno, hay una enseñanza para nosotros. ¿Nos acordamos de nuestros padres? ¿Los visitamos? ¿O solamente son una carga para nosotros? ¿Alguna vez le has dicho cuánto le amas? ¿Te acuerdas de sus necesidades básicas? ¿O solo los buscas cuando los necesitas a ellos? ¿O ya están olvidados? Ellos son de otro tiempo, de otro momento. ¿Le has comprado alguna vez algún vestido? Parece que no impactamos, pero Jesús nos da una lección. ¿Le has llevado alguna vez alguna despensa? Pues ya no necesita. ¿Y a ti qué? ¿Le has llevado alguna despensa? ¿O solamente vas a pedirle? ¿O solamente vas a ver qué le robas? A ver qué ahora la licuadora te vas a llevar para vender. Préstame la tele para llevarla ahí a la casa de empeño para comprarme un celular nuevo, mamá, y ahí te la voy pagando despacio. Y hay otros que cuando se mueren reclaman lo que regalaron a mamá. Pues si fue un regalo, lo dado. Ya no, ahí que se quede. Te voy a regalar esto, pero el día que te mueras vengo por él. Mira, esto no lo está regalando. ¿Hay o no hay de esos? Díganme. Dígale al que está a su lado. No, no se crean, no le digan nada al que está a su lado. Pero hay de esos. El mundo está lleno. Y Jesús nos da una lección a nosotros: cuida de tus padres. Qué bello es tenerlos, hermano. Cómo nos duele no tenerlos. Cuando ellos se están yendo, se va acabando en nosotros esa chispa de la vida. Como que ya no hay motivación de llegar a ser o llegar a tener. ¿A quién le mostramos? Si ellos nos conocieron desde que andábamos aprendiendo a gatear, a caminar. Pero alguna vez Jesús nos da una lección amplia
¿Te acuerdas de tus padres? ¿Les das algo? Es que no necesitan. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Le has regalado de tu tiempo valioso, no del que te sobra. Dice la escritura que desde aquella hora el discípulo amado la cuidó como si fuera su propia madre, porque el Señor le dejó al cuidado de este hombre, porque lo vio responsable, decidido, valeroso de estar ahí. ¿Por qué no lo dejó al cuidado de sus hermanos, de su hermano, el hijo de José y de María, de Santiago, que era el que seguía de Jesús, o de José, o de Judas, o de Simón, o de alguna de sus hermanas? ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento ellos no creían en él como el Mesías. Ellos se convirtieron después al Señor Jesucristo. Pero Jesús nos da una lección de ser un excelente hijo. Hoy es un hermoso momento, mis amados hermanos, para que puedas llamar a tus padres, tú que los tienes, y les digas cuánto les amas. Ayúdales, participa con ellos en sus necesidades diarias. Hoy es un buen momento para agradecerles a tus padres todo lo que ellos hicieron por ti, porque tú eres ahora lo que eres gracias al esfuerzo de ellos. No creas que no le debes nada a nadie, le debemos todo a ellos. Hay una cuarta palabra que quiero que la veamos en Mateo 27:46. Y nos narran los evangelios, los que fueron testigos y notarios de este momento de la historia, lo que el Señor Jesús exclamó. Y esto ha sido una controversia, hermano, siempre, lo que llamamos la cuarta palabra. La tienen ahí en Mateo 27:46, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Y cerca de la hora, ¿qué? Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin lugar a dudas que este fue el momento más difícil para Jesús. Pues en ese preciso momento, fíjese, hermanos, hay algo muy interesante. En ese momento Dios, su Padre, estaba cargando en su Hijo el pecado de toda la humanidad. ¿Se ha fijado que Jesús siempre le llamó a Dios, le llamó Padre? En ninguno de los evangelios, hermanos, va a encontrar que Jesús le llama a su Padre, le llama a Dios, solo le llama Padre. Pero ahora es el momento cuando Él está llamando Dios. Era la costumbre de Él decirle Padre. Ahora no, ahora le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como que la ira de Dios, hermanos, estaba siendo derramada sobre su cuerpo. Vaya a ver conmigo Isaías 53, versículo 6. Vaya conmigo, esto es importante que lo leamos juntos. 53, versículo 6. Lo leemos juntos, los espero. ¿Qué dice 56, versículo 6 del libro del profeta Isaías? Todos nosotros nos descarriamos. Y fíjese, hermano, cuando dice todos es todos, o sea, nos involucra todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó. Y ahí viene precisamente lo que él está cumpliendo aquí. Mas Jehová cargó en él, ¿el qué dice ahí? El pecado de todos nosotros. ¿Qué es la enseñanza que nosotros podemos aprender de este cuadro, de esta palabra? Mire, lo que podemos aprender, hermanos, es que ya fuimos perdonados porque pedimos perdón por nuestros pecados cometidos en nuestra vida pasada. Pero mire, pero si seguimos añadiendo más dolor y más sufrimiento al Señor Jesús, que estaba padeciendo por todos nosotros,
Esto no es correcto. Esta es la enseñanza. Que nosotros, después de cada prédica o de cada enseñanza que recibimos, cada domingo o cada miércoles o cada vez que usted y yo venimos al templo y seguimos cometiendo los mismos pecados, si seguimos pecando voluntariamente después de haber conocido la verdad de su amor y seguimos cometiendo pecados, hermanos, la ira de Dios caerá sobre nosotros. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vaya conmigo, por favor, para que usted certifique eso. Hebreos 10:23. Mire lo que dice Hebreos 10:23. Esto es tremendo. Si pecamos voluntariamente, después de haber conocido la verdad de Dios, ya lo tiene. Voy a esperar porque sé que algunos no lo han encontrado. Hebreos, ¿qué les dije? A veces como los veo así medios con mirada turbia, digo, a lo mejor estoy dando mal una cita. 10:23, lo tenemos. 26. Porque si pecamos voluntariamente después de recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados. A eso se refiere, si pecamos voluntariamente. Es decir, hermano, que después de tener el conocimiento de Dios y nosotros seguimos en los mismos pecados, ya no queda más sacrificio. Él murió por nosotros, Él cargó todos nuestros pecados, pero si seguimos cometiendo los mismos pecaditos así y seguimos en la misma sintonía del mundo, entonces la Biblia claramente lo dice que si o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. Por eso es la enseñanza, sobre Él cargó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora fíjese, la enseñanza que tenemos aquí es que ellos, lo que es el Padre y el Hijo, jamás se habían separado desde la eternidad. Siempre habían estado juntos. Pero ahí es cuando la comunión se rompe. Y ese fue el mayor dolor que Jesús nuestro Señor experimentó en la cruz del Calvario. Ahí nos habla de la santidad de Dios. Ahí nos habla de la justicia que lo llevaron a dejarlo solo por un instante. El Dios Todopoderoso le dio la espalda al sustituto, es decir, al Cordero de Dios, que llevaba sobre sus lomos el pecado de toda la humanidad. Ahora, esta palabra que Jesús está expresando, la escribió David 1000 años antes de que Jesús la pronunciara. ¿Dónde la encontramos? Vaya conmigo al Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo, Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras fueron escritas 1000 años antes por el salmista. Y lo dice, ¿por qué estás tan lejos de qué? De mi salvación y de las palabras de mí. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí. Pero más adelante viene la respuesta del por qué Dios no le escuchaba. Porque tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Este cuadro nos habla, hermanos, de que era la santidad de Dios que no puede tolerar el pecado. Esa fue la razón por la que Dios le dio la espalda a su amado Hijo unigénito, al sustituto. Por eso Juan, cuando lo ve venir, el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, el único que puede quitar el pecado del mundo. Mas el herido, dice, fue por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre él. El Señor Jesús, hermanos, sintió la soledad, sintió el abandono de su Padre,
pero guardó la esperanza de que su clamor sería escuchado y que muy pronto recibiría la respuesta. Jesús sabía que su Padre no lo dejaría jamás solo. Es ahora lo que nosotros podemos aprender, amados hermanos. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza? Mire, lo que podemos aprender es muy sencillo. Que si algunas veces nos hemos sentido solos o llegamos a pensar que Dios se olvidó de nosotros, créalo, hermanos, Dios jamás se olvidó o se olvida de nosotros, jamás. Jamás se olvida de nosotros. A veces llegamos a pensar que Dios nos abandonó, que Dios no quiere nada con nosotros, cuando estamos en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento. Lo que el Señor quiere decirnos es que a pesar de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestra agonía, hermanos, Dios siempre estará con nosotros para ayudarnos y para cuidarnos y para sostenernos. Él jamás nos dejará. Es necesario que confiemos en Dios con todo nuestro corazón, porque Él jamás nos dejará. Hay veces que nos sentimos solos. Muchas veces nos sentimos como descartados ya o descalificados. A veces usted se siente sola, hermana, cansada, frustrada, pero quiero decirle que Dios le ama y que jamás la va a dejar, ni se olvidará jamás de usted. Jesús confió en que su Padre Celestial lo iba a librar de toda angustia. Sea cual sea nuestra situación o el momento más difícil que estemos pasando, en nuestra mente debe quedar bien grabado que Dios nos ama, que Dios conoce nuestras lágrimas, que lo que tenemos que hacer es entregarle a Dios nuestro dolor, nuestro sufrimiento y esperar en Él. Sea cual sea la situación que estemos pasando, el amor de Dios siempre estará con nosotros. Hay un amigo mío que está pasando por una situación muy difícil. Cada vez está perdiendo más peso. Es de mi edad, pero se ve más grande. Y más esta maldita enfermedad del cáncer. Hace 20 años Dios hizo un milagro en su vida. Él es muy católico, pero cree en Dios. Y es amigo. Él es ingeniero, igual que yo. Y platicamos mucho y por teléfono nos mandamos mensajes y yo le mando reflexiones bíblicas. Él es muy respetuoso. Y estoy tratando de sacarlo de ese formato de la religión y le digo, no, ya no piense de esa manera. Mire, vamos a pensar en otra más inteligente, más sabia. La religión no nos lleva a ningún buen destino. Hay que tener una relación personal con Dios. Salga de ahí, de ese nivel. Yo salí hace mucho tiempo, tuve que salir de ahí, no quería, pero tuve que salir porque la religión solo nos trae confusión y Jesús nos trae satisfacción. Y Él cambió y comenzó Él a cambiar, pero yo lo veo ya cada vez más. Ayer lo vi, ahí donde acostumbramos a reunirnos y lo digo, lo noto muy cansado. Sí, estoy muy cansado. Pero he aprendido a darle gracias a Dios en todo momento. Y le gustó mucho el pasaje que a nosotros lo hemos explotado mucho, el de Isaías 41:10. ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy. Y luego a mí me gusta más lo que dice ahí. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ese pasaje lo tomó él, lo abrazó como parte de su vida, lo encarnó en su vida y dice, ese pasaje me ha ayudado mucho. Sabe que yo estaba empobrecida mi mente en tantas liturgias y en tantas cosas que hacía. Dejé de hacer todo eso y ahora me siento más libre. Es que Dios lo ama. Es que Dios lo ama. Dios tiene algo especial por usted. Fíjese que a veces he cerrado los ojos, pastor, me dice, y me he visto en otro lugar,
pero sin esta enfermedad. Y le doy gracias a Dios porque los doctores me lo dicen y me lo confirman. Hace 20 años usted debería estar muerto. Pero Dios le prolongó la vida 20 años más, cosa que no sucede en cualquier persona, dice. Y el mismo doctor da testimonio de lo que yo pienso. Dice, no cabe duda que a usted, Señor, y ya le dice su nombre, Dios lo ama mucho. Dijo, fíjese que es cierto eso. Claro, le dije, ánimo. A veces pensamos que estamos, si no abandonó al Hijo, tampoco nos va a abandonar a nosotros. Él dice, el Señor Jesucristo dice, yo estaré con vosotros cuando, dice, todos los días. Hay una quinta palabra, y ya estoy terminando, en San Juan 19:28, por favor, si son tan amables. La quinta palabra, San Juan 19:28, ¿lo tienen? Voy a esperar, no hay prisa. Después de esto, dice San Juan 19:28, sabiendo Jesús, lo leemos, dice, sabiendo quién, que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dijo? Tengo sed. Esto es una palabra, hermanos, muy interesante, porque Jesús sabía que todo estaba ya consumado y que no podía hacer más por la humanidad. Y el Señor Jesús pronunció esta palabra: tengo sed. Fue un día muy intenso, fue un día muy desgastante para el Señor Jesús. Como ya les dije, el Señor Jesús había sido azotado con látigo romano, había sido clavado en la cruz, cosa que no sucedía con los demás. Su espalda estaba totalmente destrozada. Añadieron a él una corona de espinas. Él estaba totalmente desgastado y muy deshidratado. Y es cuando el Señor Jesús dice: tengo sed. Y sus verdugos, en lugar de agua, le dieron vinagre. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esta palabra? Lo que podemos aprender, hermanos, de esta palabra es que muchas veces cuando estamos muy tristes y cuando estamos muy adoloridos, en lugar de recibir ayuda de aquellos que pensamos que lo van a hacer, no lo hacen. Que a veces ellos son los que nos causan más dolor, nos causan más desilusión, nos causan más sufrimiento, nos causan más daño. Mas sin embargo, el Señor no claudicó, sino que se mantuvo firme en su confianza en su Dios y entregó su dolor a aquel que lo podía mitigar. ¿Qué es lo que podemos aprender? Que no, hermanos, que mantengamos firme nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Esperar en Él, confiar en Él. No importa cuál sea el dolor y el sufrimiento por el que estemos pasando, el Señor cuidará de nosotros siempre. Que a veces las personas que nos dicen: cuando necesites, no lo dudes, llámame. Y a veces los llamamos y no hay nada de respuesta. Lo que se te ofrezca, llámame a cualquier hora, y cuando los llamamos no hay quien nos ayude. Pero de una cosa debemos estar seguros: Dios siempre estará de nuestro lado para ayudarnos. Hay una sexta palabra después de que Jesús bebió este vinagre, que Jesús clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la sexta palabra, no es la séptima. La séptima es la que les voy a mencionar y les voy a decir por qué. Ahora nuevamente el Señor ya no le llama a Dios, sino que le llama su Padre. ¿Qué quiere decir? Volvió a la misma sintonía, volvió a la misma frecuencia, volvió al mismo compás de su relación con Dios. A pesar, el sufrimiento era tremendo,
Pero ahora le vuelve a llamar y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque la redención estaba realizada. Ahora el Dios Padre nuevamente está con él, porque el plan de restauración de la humanidad está hecha. El Señor Jesús depositó toda su confianza en su Padre. El Señor Jesús estaba seguro que su Padre Celestial cuidaría de su espíritu y lo levantaría de los muertos. No importa las circunstancias que ahora mismo estemos atravesando, mantengamos firme nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Que si tu confianza está puesta en Dios, Él guardará tu vida para siempre. Tenemos que aprender, hermanos, a tener confianza en Dios. Dios está y estará siempre con nosotros. Jamás debemos desconfiar de que Dios cuidará de nosotros. Jamás debemos descuidar nuestra relación personal con Dios. Y la séptima palabra en San Juan 19:30, hermanos, que es la última palabra. Inmediatamente después el Señor pronunció esta última palabra. San Juan 19:30. Dicen que esto nos lo está escribiendo uno que fue testigo y fue notario de este acontecimiento. O sea, esto no crean que Juan ahí estaba. ¿Sí o no estaba ahí Juan? Estaba María, la madre de Jesús, estaba una tía de Jesús, hermana de María, estaba María la de Chuza, estaba Juan a su lado, y mire lo que escribe. Léalo conmigo, lo que dice ahí. Y Jesús tomó, ¿qué? ¿Se ha fijado que siempre nos dicen que no tomó vinagre? Sí, dice, y Jesús tomó vinagre y dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Dice un dato que está circulando y que sale de páginas históricas, que la muerte del Señor Jesucristo fue a las 14 horas con 57 minutos y 30 segundos. La ciencia lo confirma. Por eso nosotros acostumbramos a reunirnos los viernes. ¿A qué horas? ¿Por qué fue que el Señor dijo esta última palabra? Bueno, cuando el Señor pronunció esta palabra, es aquí, mis hermanos, donde la obra de la redención, es aquí donde la obra de la restauración, es aquí donde la obra de la santificación está terminada. Es aquí donde la obra de la salvación del ser humano está completamente terminada. De tal manera que todos los que creemos en Él tenemos el derecho de entrar al cielo por la obra redentora que Él había hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Si usted lee conmigo, por favor, y enseguida ya nos ponemos de pie. Hebreos 19. Esto es importante que usted lo conozca y los hermanos que nos visitan lo oigan. Hebreos, yo quiero leerlo aquí. Yo aquí lo tengo, pero Hebreos no me ayuda mucho a mí. Pero Hebreos capítulo 10, les dije, versículo 19. Hebreos 10, 19. ¿Qué nos dice la escritura? Así que, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? ¿Por la sangre de quién? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de quién, de Dios. Y luego aquí es la invitación, dice, acerquémonos con corazón, ¿cómo, hermanos? En plena certidumbre de qué, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, hermanos, Jesús es el camino al cielo para todos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada, solo tenemos que creer en el Señor Jesucristo.
Solo tenemos que recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Eso es todo. No hay más que hacer. No es por obras. Solo tengo que reconocer que Él murió. Mire ese pasaje que nos dejó Pablo en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que ¿qué? Que Jesús es el Señor. ¿Y qué más? Y creyeres ¿dónde? Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué dice? Es todo. Cuando Él dice consumado es, está diciendo está terminado todo. No hay nada más que hacer. Ya la salvación, ya no hay más sacramentos. Ya no hay términos medios. Ya no hay por qué dudar de nuestra fe, porque hay un camino nuevo, hay un camino vivo que Él nos abrió a través del velo. Cuando el Señor dijo consumado es, hermano, en el templo de Jerusalén había una cortina pesada que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Dice, el velo del templo de Jerusalén se rasgó de abajo hacia arriba. Y entonces se abrió la puerta de entrada para todos, a todo aquel que crea, tenga la salvación. Ellos, los que estaban ahí, concluyeron. Mateo 27:54. Los que estaban ahí, gentiles y no gentiles, cuando vieron todo esto y escucharon estas palabras, ¿sabe cuál fue la conclusión a la que llegaron? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Qué triste, hermanos, que muchos reconocen esto después de tanto sufrimiento. Es necesario que nosotros entendamos lo que el apóstol Pablo nos dice, que por gracia somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Solo tenemos que creer y confiar en el Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Dígalo conmigo, yo debo, otra vez dígalo, yo debo creer y confiar en el Señor Jesucristo con todo mi corazón. Eso es todo lo que tenemos que hacer, créalo, no hay más, olvídese. No hay un secreto, no hay una varita mágica, no hay misticismo, no hay misterios, hay una confesión. Solo tengo que creer y confesar y confiar que el Señor Jesucristo con todo mi corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Solo tenemos que creer, solo tenemos que confiar en esa obra redentora que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario para que seamos salvos de la condenación eterna. Así lo dice Hebreos. Por eso Pablo nos invita a que debemos vestirnos con la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Díganlo ustedes. Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. El diablo, que el Señor lo reprenda, se presenta ante su Padre, ante su Creador, ¿cuándo? Todos los días, porque Él está en el segundo cielo. Pero Dios está en el tercer cielo. Y para poder pasar, por eso Él está a la expectativa, tomando dominio. Pero hermanos, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en la obra redentora de Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron todas. Todo este camino de la gracia, estas 7 palabras nos dan un nuevo camino, nos dan un camino vivo que nos hace, hermanos, entrar confiadamente al trono de su gracia, de su amor y de su misericordia. Solo tenemos que creer en Él y confiar que Él es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Amén, hermanos. No hay más que hacer. Por eso toda la honra y la gloria son para Él, para aquel que nos levantó de las tinieblas y nos ha puesto sobre su luz admirable. ¿Quiere alabar al Señor? ¿Quiere estar en pie conmigo? Déjenme, les quito solamente unos 2 minutos para orar juntos y terminar. Estas 7 palabras nos dejan una enseñanza gloriosa para cada uno de nosotros, hermano. Tenemos que perdonar. Es difícil, pero el Señor nos da una lección. Perdónales porque no saben. Tenemos que perdonar.
Quizá tus padres te abandonaron, con tu abuela, con tus abuelos, con tus tíos. Y dices tú, yo eso no lo voy a perdonar nunca. Ya de grande nos dicen, ve a ver a tu papá. ¿Cuál? Si yo no tengo. Qué dolor. Tenemos que perdonar. El Señor Jesús dice, perdónalos. Porque el no perdonar nos va a separar de la comunión con Dios. Jesús nos da una lección, una cátedra, diciéndoles, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús dejó a su madre al cuidado. ¿Qué atención tienes tú con tus padres? ¿Alguna vez has orado por ellos? ¿Alguna vez les has dicho una ceremonia de agradecimiento? Todo lo que soy te lo debo a ti, papá. Todo lo que soy. Vemos imágenes tan desgarradoras, viejos olvidados. Pero Dios nos enseña que aún en medio del sufrimiento, del dolor, Jesús no deja sola a su madre y le dice, todo golpeado, todo escupitazos y todo ensangrentado, voltea a ver a su madre y le dice, madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre, te la encargo. Dice, qué tremendo el amor de un hijo tan grande. Y que a pesar de nuestra sed de Dios, Él nunca nos va a dejar. Él siempre estará ahí contigo, conmigo, para ayudarnos, para decirnos, no temas, yo estoy contigo. Yo siempre te voy a ayudar. Todos te dejan, pero yo estaré contigo para ayudarte, seas quien seas. Quizá tu madre te ha odiado, tu padre siempre te lo ha dicho. Y has sentido el desprecio de tus padres porque si yo no sé por qué naciste. No estaba ni en el plan de que vinieras, solo dolor y sufrimiento. Y eso te ha causado una guerra interna. Tienes que perdonarlos para tener comunión con Dios. La obra consumada es, todo está hecho, todo es posible.